Acompáñenme, vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Hoy he tomado un tiempo para reflexionar con respecto a lo que Dios hizo en nosotros y las capacidades que Dios nos entrega. No se olvide que todo lo que Dios hizo, lo hizo malo. Perfecto, bueno lo hizo. Y es bueno de gran manera. Entonces, podemos ver algo que son los sentidos. Y muchos no le damos importancia en el caminar de la fe, porque cuando hablamos en conducta de santidad y hablamos de santidad, tenemos que hablar aquello la cual la santidad es sujetar, es vivir en el poder de Dios, adorando y glorificando a Dios en todo, dejando que su Espíritu nos guíe, porque no podemos provocar santidad por nosotros mismos, pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que es nuestra responsabilidad. Dios dice que a través de la palabra Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Quiero tomar esa palabra del dominio propio, porque es parte de un estudio, pero vamos a hablar simplemente una parte, dominio propio, poder, amor y dominio propio, pero hoy vamos a tocar el dominio propio, que hace a la virtud de la santidad, que está sujeto a la voluntad humana, al querer como el hacer. Podemos nosotros tener el querer como el hacer del Espíritu, conforme su buena voluntad, como así Dios lo determina. Los que somos guiados por el Espíritu, el querer como el hacer, Él pone en nosotros una dirección, pero está el querer como el hacer según nuestra naturaleza carnal. Y todo va a depender de cómo nosotros caminemos en esa integridad con Dios. Vamos a estar sujetos a la voluntad del querer como el hacer del Espíritu, o vamos a estar asociados a la obra natural de todo hombre o nuestra carnalidad. Entonces, yo quiero hablar sobre la virtud que Dios ha entregado a través de los 5 sentidos a nuestra vida. 5 sentidos, decirle que está al lado, son 5 sentidos que Dios te ha otorgado. Y vamos a ver el propósito, 3 etapas de estos 5 sentidos, que muchas veces no se hablan, pero se deben entender. Y vamos a tocar la parte correspondiente a la santidad, que es y lo que es la obra del Espíritu en nosotros, que es el dominio propio, que les acabo de decir. El dominio propio es una de las virtudes que el Espíritu Santo nos ha entregado en una nueva naturaleza, en una nueva persona, pero en esas dominio propio hay áreas a las cuales debemos trabajar como creyentes en los sentidos. Me vino a la mente ahora mi esposa, estando en la escuela bíblica de niños. Guarda tus ojos. Cuida tus ojos lo que ves. Cuida tus oídos, tus manos, tus oídos, lo que hablas. Y me hacía acordar que a los chicos les enseñamos, cuida a todos. ¿Qué vas a hacer? Cuida tus oídos, tu ojito. Pero cuando llegamos a veces, los chicos están aprendiendo teología, porque en realidad es parte de la materia cuando nosotros estudiamos dominio propio, una de las virtudes del Espíritu, estamos sentidos. Y los sentidos tienen un propósito que no le damos importancia. No damos importancia a lo que escuchamos, no damos importancia a lo que vemos, a lo que hablamos, a lo que... Nuestros sentidos muchas veces están expuestos y debemos entender algo, que Dios nos llama a la santidad, pero estamos, como Francisco decía, abrumados tantas veces por los que nos rodean. Por ejemplo, cosas que escuchamos, malas conversaciones, dice Proverbio, corrompen buenas costumbres. Jesús también dijo... aquel que mira una vez, pero que vuelve a mirar, ya codicia a la mujer de su prójimo, por ejemplo. También acá Jesús dijo lo siguiente, hablando dentro de su sermón y sus enseñanzas, dice que la lámpara del cuerpo son los ojos, por lo cual si nuestro ojo es malo, habrá tinieblas dentro de nosotros, pero si nuestro ojo es bueno, habrá luz. Entonces, parte de ese dominio propio es la virtud de saber cómo manejamos hoy en día nuestra vida en santidad con Dios y con los sentidos. Muchos podemos intentarlo en la naturaleza carnal, guardar, si no miro, no hago esto, está bien, es parte de nuestra voluntad. Pero cuando estamos fortalecidos en el hombre interior, diga conmigo el hombre interior, la mujer interior, vamos a poner el género, mujer interior, el hombre y la mujer interior, que es la nueva naturaleza espiritual, guiada por el Espíritu, que tiene virtudes, poder, amor y dominio propio, tomándose de esa virtud del dominio propio que tiene nuestro hombre y nuestra mujer interior, ese mismo tenemos que ejercitarlo en la fe y caminar en la fortaleza del hombre y la mujer interior. Porque si no caminamos en
en la fortaleza del Espíritu, estaremos abatidos automáticamente por consecuencia por la obra de la carne. Cuando el Espíritu no toma lugar en nuestra búsqueda, en nuestra comunión con Dios día tras día, automáticamente se hace visible quiénes somos sin Dios. Mira que está al lado, si no buscas a Dios, se revela tu carne, se revela tu naturaleza, se revela quién eres. Y lo que no queremos es eso, por eso que la fe es una batalla continua de todos los días, de cómo vamos a manejar nuestra vida. ¿Se acuerda que hablábamos que una de las enseñanzas que la batalla del hombre y la mujer es la mente? Cuando hablamos conflicto entre dos reinos, el conflicto entre dos reinos, parte 1, es la batalla de la mente, donde Satanás trabaja. Ahora, la mente siempre es bombardeada y es la batalla, es el campo de batalla de Satanás. Por eso que Santiago describe algo, dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo no va a huir porque le grites fuerte. El diablo no va a huir porque tú lo pelees y te enojes con él y haga. El diablo va a huir cuando tú te sometes a la voluntad perfecta de Dios. Sometes tus pensamientos, sometes tus sentidos, sometes tu vida plena a Dios, a obedecer. Porque si decimos que tenemos un Señor, no solo decir Señor, Señor, sino obedecer al Señor de la vida. Entonces, parte de la virtud del Espíritu el Espíritu Santo nos lleva en ese dominio propio a poder obedecer. No solo decir que tenemos un Señor, sino también a obedecer a ese Señor. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? Entonces, hay 5 sentidos de los cuales tenemos dominio propio, las cuales le fueron dadas al principio a Adán. Y le voy a dar un poquito una mínima introducción. Cuando Dios hace al hombre al 6º día, primero crea todas las cosas. Dios crea todas las cosas. Al 6º día crea al hombre, junto con algunas cosas más. Cuando crea al hombre, Dios le entregó el ambiente. Escuche esto, le entregó el ambiente, le entregó las condiciones, le entregó un lugar para poder vivir en santidad. Todo lo que Dios hizo, lo hizo y bueno, en gran manera, dice Génesis. Ahora lo vamos a leer. Cuando Dios lo llama y le dice, Adán, yo te creo, pero te voy a dar algo, Adán, para hacer. Tú vas a mirar cada árbol, cada insecto, cada animal mamífero, cada ave del cielo, todo lo que esté submarino en las aguas, le vas a dar nombre. Pero ¿cómo le vas a dar nombre? Le vas a dar nombre conforme lo que ves, conforme lo que oyes, conforme lo que te gustas, conforme lo que tocas. Yo te doy los sentidos, Adán, te regalo la capacidad de poder discernir, la capacidad de poder analizar todo lo que está a tu alrededor, para que tú lo juzgues y le pongas nombre. Y todo lo que tú le llames nombre, hasta el día de hoy, dice la Biblia, se llaman de la misma manera. Muchas de las cosas que conocemos como nombre, Adán las señaló y las nombró de esa manera. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia lo dice. Entonces los sentidos estaban a disposición para gobernar. Diga conmigo, gobierno. Los sentidos están para gobernar. Y cuando Adán le da ese gobierno, Dios le da ese gobierno a Adán, tú mirarás, señalarás, tocarás, degustarás, oirás y darás nombre y señalarás y te doy autoridad que gobiernes y que puedas sujetar todas las cosas en tu autoridad. Pero pasó algo ahí. Génesis capítulo 3, que vamos a leer algo y vamos a encontrar qué es lo que sucedió. Y en ese relato vamos a encontrar, yo se lo digo previamente, vamos a encontrar el pecado original. Vamos a encontrar la caída del hombre y la mujer, cuando Dios tenía el gobierno de todo y en su momento, en un abrir y cerrar de ojos, deja de poder tener gobierno sobre todo lo creado. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, el hombre desobedece a Dios. Y le voy a hablar cómo es que el hombre deja de desobedecer a Dios. Sino que Adán, teniendo todos los sentidos abiertos y santificados, y es más, era conocido como el hombre más inteligente, con una mente aprobada, como si fuese la mente de Cristo, tenía la mente de Dios, como si fuera la mente de Cristo aprobada, una mente espiritual, la cual él podía juzgar conforme todo lo santo, todo lo puro y todo lo verdadero, porque era la mente de Dios puesta en la creación perfecta, en el soplo de vida de Dios sobre un hombre perfecto, hecho bueno y bueno en gran manera, conforme al diseño de Dios, conforme a lo que Dios creó. Muchos hoy hablamos y decimos,
Pero animate, vos sos a imagen y semejanza de Dios. Corrección. Adán fue un hombre a imagen y semejanza de Dios. Después dice que cuando el hombre cae en el pecado, y vamos a leer ahora, cae en el pecado, ya no fue más imagen y semejanza de Dios, porque todo lo que Dios creó lo hizo bueno. Ahora el hombre ya estaba corrompido, porque la muerte y el pecado había entrado en el hombre por el pecado original, por la desobediencia, y ya no era ni imagen y semejanza de Dios. Era un hombre con conocimiento del bien y del mal. La simiente del pecado había entrado en él, la muerte había entrado en él, y ya no era un ser eterno. Ya él iba a morir. Él moría espiritualmente porque se separaba de Dios, y su muerte física iba a ser inminente porque la naturaleza eterna que tenía en cuerpo, alma y espíritu se había quebrantado cuando se separó del dador de la vida. El pecado que Adán cometió es la soberbia que vamos a ver en capítulo 3 de Génesis. Vamos a dar lectura y vamos a desarrollar. Cuando habla de la desobediencia del hombre, pero la serpiente dice era astuta. Ya conmigo, Satanás. Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mire la mentira, no dioses, sino seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Escuche conmigo. Y vio la mujer, ¿qué hizo la mujer? Vio la mujer la vista, que el árbol era bueno para comer, gusto, diga conmigo el gusto. Y era agradable en los ojos, la vista. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto, diga conmigo tacto. Y comió, gusto. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y comieron de esto, y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos ahí que una conversación en el huerto del Edén entre Satanás, la serpiente, y la mujer. Ahora, ¿qué pasó? La mujer idónea que debía estar con Adán. Quizás no vamos a decir, ¿qué hacía la mujer dando vuelta por ahí escuchando a la serpiente? Una vez escuché a alguien que dijo, la mujer andaba distraída por ahí abandonando a su esposo, como hacen siempre las mujeres, ¿viste? Muy despectivo. Pero acá en la Biblia, cuando yo leo la Biblia, dice que la mujer tenía una conversación con la serpiente, pero Adán estaba ahí la mujer charlaba en el rincón con la serpiente en un árbol, y Adán estaba, porque dice que Adán comió con el mismo deseo y la misma codicia que ella. Adán estaba escuchando, estaba viendo la conversación de la serpiente con Eva, y no decía nada. Y la serpiente le dice Dios que no comas de los frutos del huerto. Y dice, no, Dios no dijo que lo comamos de este que está acá. Porque vamos a morir. No, es mentira, no vas a morir. Entonces pasa esto. Satanás, cuando muchas veces quiere batallar nuestra mente y quiere alterar nuestro sentido, busca la justificación a todas las cosas. Cambia las perspectivas del punto de vista. El punto de vista de Dios es moral, espiritual, es glorioso, es santo, es verdadero. Entonces, cuando nosotros tenemos un punto de vista espiritual por la palabra de Dios, volviendo a nuestro lado, a nuestro tiempo, también lo tuvo Adán, cuando Dios le dijo, de todo árbol vas a comer, pero de este no vas a comer. De un mandamiento, diga conmigo, un mandamiento. De este no vas a comer. Porque el día que comas de este está prohibido, vas a morir. Porque comer esto representaba quebrantar el único mandamiento, la única barrera que separaba la comunión, que mantenía la comunión entre Dios y el hombre. La única barrera que mantenía la comunión entre el Creador y lo creado. Entonces, cuando rompió esa barrera,
Satanás buscó quebrantarla, tentó a la mujer dice que oyó y ya no lo miró con un respeto, con un mandamiento de esto no de comer, ya lo miró codiciable porque le cambió el punto de vista. Satanás te cambia el punto de vista cuando viene a tentarte, el tentador es astuto. Dios sabe que seréis como Dios, no le digo seréis Dios, seréis como Dios, como decía, algo parecido. Entonces la mujer se fue tentada y el hombre no es que estaba ajeno, estaba escuchando lo que hablaba con la serpiente. Y el hombre, el mismo deseo, la misma pasión de comer y de caer en la tentación, fueron ambos porque ambos. La mujer fue engañada porque el hombre no le iba a prestar atención, la mujer sí le iba a prestar atención porque el hombre estaba trabajando en lo suyo. Pero déjeme decirle que los ojos le fueron abiertos cuando el hombre comió, no cuando la mujer comió. La mujer comió, todavía no había sido abiertos sus ojos, sino que comió el hombre, aquel al cual Dios le había dado el mandamiento. Escuche esto, Dios le había dado el mandamiento a Adán, no a Eva. Eva reproducía de manera el mandamiento de lo que le había sido entregado verbalmente, pero el mandamiento le había sido entregado originalmente a Adán. Cuando le entrega a Adán ese mandamiento, él lo traduce a su mujer, lo pasa. Su mujer quebranta y cambia, es engañada por la astucia de Satanás, pero Adán también es engañado. Entonces él come, cuando él come del fruto, dice que los ojos de ambos fueron abiertos. Ambos vieron que estaban desnudos, pero fue cuando recién comió Adán, no cuando Eva. Eva comió primero, pero fue cuando comió Adán, los ojos fueron abiertos de ambos. ¿Por qué? Porque a quien le fue dada la palabra, la autoridad y la única ley fue Adán, al hombre de autoridad. Y el hombre de autoridad se encargó de introducir el pecado y la muerte al mundo. Y los sentidos de Adán se corrompieron porque no estaban en un estado de pureza y santidad, sino que hoy estaban sujetos a una simiente de corrupción y de pecado. Adán cambió su naturaleza a tal punto que dice que Adán, después de la muerte de Abel, dice que tuvo otro hijo y dice que Adán tuvo un hijo conforme a su imagen y su semejanza. Y toda la descendencia que viene de ahí en adelante está conforme a la imagen y la semejanza de Adán. Ya no somos conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino de Adán. Eso estamos hablando del hombre corrompido, el hombre sin Dios. Pero cuando Cristo viene, dice el libro de Hebreos, dice que Él es el segundo Adán. Era Dios, pero vino como hombre para restaurar y traer vida. El primer Adán trajo muerte, este traía vida. Trajo pecado, este traía santidad y restauración. Diga conmigo, restauración. Redención. Adán trajo caída y Cristo trajo redención. Entonces, el hombre corrompido, sus sentidos están. Pero vamos a hablar 3 puntos de esto. Vamos a hablar los sentidos para el servicio de Dios, los sentidos corrompidos por el pecado y la redención de un nuevo hombre en una nueva naturaleza donde los sentidos ya no son nuestros enemigos, sino que los sentidos están al servicio de Cristo. Amén. Dios creó al hombre, diga conmigo, completo, con sus sentidos buenos y útiles. Lo que Dios creó nunca es malo. Lo que Dios creó se corrompe cuando se sale de su orden. No necesitas ser ciego para vivir en integridad y santidad con tus sentidos. Necesitas estar fortalecido con los ojos espirituales, por ejemplo. Porque todos los sentidos que Dios te entrega están en un orden cuando están en Él. Fuera de Él, los sentidos son corrompidos. En Cristo son restaurados y utilizados para toda buena obra. Amén. Por eso que lo que Dios crea nunca es malo, se corrompe cuando lo sacamos nosotros del orden, cuando decidimos andar más en la naturaleza carnal que en la naturaleza espiritual. Ahora, los sentidos siempre fueron creados para el bien. Génesis 1:31, yo se lo leo para ser más rápido, Génesis 1:31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del 6º día. Fue cuando nosotros fuimos creados, al 6º día. Todo es bueno lo que Dios creó. Entonces no reneguemos muchas veces por nuestros sentidos, sino veamos cómo podemos hacer uso del dominio propio. Porque los sentidos son buenos, diga conmigo, son buenos los sentidos. Pero tenemos un punto, los sentidos como puerta de caída. Cuando nosotros leímos en Génesis 3:6, dice, vio
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó el fruto, comió y dio también a comer a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué quiere decir? Que los sentidos pueden ser puertas de caída y de engaño. Porque le dije, Satanás te pone una perspectiva, pero nosotros tenemos que ver en el dominio propio, en la sabiduría de Dios, cómo nosotros somos sabios en nuestro dominio propio, cómo nos manejamos. Por eso que puse el nombre de este mensaje, los sentidos, puertas de caídas o instrumentos de gloria. Nuestros sentidos, ¿qué son? Puertas de caída o instrumentos de gloria. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, la vista engañada. Que dice en el pasaje, vio la mujer que el árbol era agradable. Ya no lo miró con respeto como un mandamiento, lo vio como codiciable, lo vio agradable. Pero también tenemos un ejemplo de alguien dentro de la Biblia, que no le dio lugar. Segunda de Samuel 11:2. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con un espíritu recto. Un hombre con un espíritu apacible, un hombre adorador que buscaba a Dios. Pero, ¿qué pasa? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, David, ¿qué hacía paseando por el terrado cuando era un tiempo de guerra? Un tiempo donde como rey debía ir a la guerra a encargarse a las cosas de un rey. Pero él se había quedado. Esperen ustedes, la guerra ya está, yo estoy cansado, yo me relajo, hago la mía. Pero no cumplió sus obligaciones. Muchos de nosotros no cumplimos nuestras obligaciones como hijos de Dios. Y andamos distraídos, digan conmigo, distraídos. Y David, aburrido, distraído, no tenía redes sociales para distraerse, pero sí un gran terrado para caminar y andar mirando a mujeres ajenas, en casas ajenas. ¿Cuántos de nosotros podemos tener redes sociales y andar? Quizás no tenemos terrado ni mirando a mujeres ajenas. Quizás las mujeres no tienen ese tipo de distracción, pero sí tenemos otro tipo de distracción y descuidamos lo que es la batalla espiritual. David tenía que estar en la guerra, en la batalla, por eso que estaba en un lugar incorrecto, siendo tentado por no cumplir lo que tiene que hacer, batallar. Recuerda la palabra de Santiago, resistir al diablo, batallen, hagan batalla, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando huimos, cuando nosotros andamos en distracciones de la vida y no andamos sujetos a las obras del Espíritu, somos tentados por cosas que vemos. El ejemplo de David era una mujer, pero cada uno de nosotros podemos ver que puede ser algo codiciable. Quizás no estamos en la comunión con Dios, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero sí mirando que quizás tenemos un amigo o una amiga que se fue de viaje, que hizo cosas que no podemos hacer y empezamos a desear, a codiciar y a caer en vanidades. Pasa. ¿Y saben por qué pasa? Porque andamos distraídos, porque andamos con guardia baja. Andamos más en los sentidos naturales de la carne que en los sentidos espirituales. En vez de andar en el poder del hombre interior, en el dominio propio, en una de las virtudes del Espíritu, caminando para la santidad, andamos mirando cosas terrenales con ojos terrenales. Entonces, cuando miramos mal, cosas incorrectas, y con la perspectiva incorrecta que viene Satanás y te dice, pero no es malo eso mirar. ¿Por qué Dios no te da vos eso? Ella no va a la iglesia, él no va a la iglesia, pero sí tiene eso y vos no lo tenés. Por ejemplo, porque es muy astuto. Porque esta mirá se fue a Europa y vos no fuiste ni a la chispa. Y sos hijo de Dios. ¿Por qué? Y Satanás te habla de esa manera. ¿Por qué tiene un auto nuevo y vos todavía tenés el auto viejo? Y es Satanás hablándote, alterándote el punto. Cuando vos, el punto de vista tuyo del hombre espiritual es gracias por todo, dad gracias en todo y todo lo que tenemos en el Señor. Pero viene Satanás y te dice, sí, da gracias en todo, pero Dios te podría dar más. Podrías ser como Dios, o podrías tener lo mejor de Dios. Viene con astucia Satanás, entonces uno ya cambia el punto de vista. Y ya no mira con santidad y conforme la palabra de Dios, y conforme las Escrituras, sino que miramos y observamos conforme el hombre exterior, la carne.
Y ahí es donde caemos y nos desviamos del propósito y empezamos a mirar cosas incorrectas y ya de la luz que teníamos empieza a apagarse esa luz y empieza a haber tinieblas. Y cuando habla de la luz, y te voy a explicar un poquitito esto, cuando habla de la luz, si tu ojo es bueno, habrá luz dentro de ti, habla de esto. Habla de esto. Habrá luz dentro de ti, habla de esto. Dentro de ti ocurren pensamientos, ideas, conclusiones, puntos de vista, observaciones, análisis, pensamientos propios, impropios, inadecuados, obscenos. Fluyen muchas cosas. Por eso que cuando dice habrá luz, si tu ojo es bueno, habrá luz dentro de ti, habla que habrá luz acá. Porque todo esto maneja todo tu cuerpo. Todas tus acciones. Comenzá a cambiar tu manera. Pablo dice, cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Porque conforme tal es el pensamiento del hombre, tal será su corazón y las mismas determinarán las acciones. Entonces, habrá tinieblas cuando tus ojos son corrompidos, se corrompen y no hay tinieblas acá, sino que se llena tu mente de tinieblas. Siempre pensamientos de enojo. Claro, porque alguien una vez se enojó con alguien, se ofendió con alguien, y en vez de que antes de que caiga la noche arreglar las cuentas en su corazón, le dio lugar a que eso germinara de un día para otro en el corazón, en el descanso de la noche y del sueño, por ejemplo. Y esa persona está continuamente en la mente pensando, y si cuando lo vea le voy a decir esto, y yo le voy a responder acá, y le voy a decir, y le digo, y le voy a decir, y cuántas veces luchamos y tenemos una discusión en la mente con la persona que nos hirió, que nos faltó, y discutimos en la mente y peleamos en la mente. Y la persona no está toda la guerra, está acá. Y nos enojamos. Y el fulano que también se cruzó, que también colaboró para que eso pase. Y el diablo te pone idea. Y luchamos entre la mente, estamos en la mente, hay oscuridad. Y miramos a la persona y nos enojamos. Y se cruza la persona y lo tratamos mal. ¿Por qué? Porque el conflicto está acá. Alteraciones mentales. Por eso que la vista es uno de los factores en los cuales debemos cuidar, porque puede ser engañada. Por ejemplo, el oído equivocado, cuando prestamos el oído equivocado como lo hizo la mujer con la serpiente, escuchó la serpiente antes que a Dios. Dios dijo, no comerás de este muerto. La serpiente le dijo, Dios dice que no comas de este, que no comas nada. No, Dios dice que coma. Pero escuchad lo que Dios te habló a través de Adán. Se te fue dado un mandamiento, quizás Dios le habló a Adán, pero Adán te habló a ti, te transfirió el mandamiento y tiene responsabilidad sobre eso también, de guardarlo. De guardar el mandamiento santo de Dios. Pero no, un oído equivocado comete errores. Diga conmigo, un oído equivocado comete errores. Proverbio me dice que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Prestar el oído en un lugar equivocado está mal. Tenemos un ejemplo sobre Saúl, 1 Samuel 15:24. Vamos a leer un ejemplo. 1 Samuel 15:24, vamos a dar ejemplos de situaciones que han pasado. Dice la palabra, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. ¿Cuál es la situación que había pasado ahí? Dios manda a través de Samuel, le dice a Saúl, tú tienes que destruir todo Amalek. Los amalecitas son los enemigos de Dios, y Dios determinó que debe destruir todo. Hombres, mujeres, niños, todo debe ser destruido porque son un pueblo enemigo, un pueblo nefasto en el cual Dios determina que los niños se salvarán por ser pequeños, pero los adultos no podrán vivir porque serán aquellos que batallarán y romperán el diseño de Dios. Dice, tiene que destruir, no perdones ni al rey. Y tampoco perdones ninguno de sus ganados, de ovejas, caballos, todo lo que se mata todo. Porque todo es anatema, todo es maldito lo que hay ahí. ¿Y Saúl qué hace? Saúl escucha al pueblo antes que a Dios. Y el pueblo le dijo, rey, no vamos a desperdiciar esta vaquita, no vamos a desperdiciar estas ovejitas, no vamos a desperdiciar estos animalitos, los caballos para la guerra, no. ¿Y qué hizo? Perdonó, desobedeció a Dios por oír la sugerencia del pueblo. Me viene la palabra del apóstol Pedro que dice, mejor me es obedecer a Dios que a los hombres.
Porque el oído es un instrumento de corrupción cuando tú lo prestas para palabras negativas. Escuche esto, las palabras no son inocentes. Las palabras no son inocentes. Yo lo digo porque lo que se predica acá tiene que predicarse con virtud, con excelencia y con la verdad de la palabra, porque si yo hablo palabra incorrecta no tienen inocencia. La palabra tiene sentido, diga conmigo, las palabras tienen sentido. Si yo hablo, porque hay personas que hacen oídas, por ejemplo, dicen cosas o conversaciones con doble sentido. Nunca encontré personas que hablan con doble sentido queriéndote decir algo pero no lo dicen. ¿Cuál es la intención de eso? Un corazón corrompido, queriendo decir algo. Porque todo lo que está en luz y todo lo que está en verdad se habla y se comunica frente a frente. Por eso que dentro de la iglesia, el apóstol Pedro, estando en la iglesia primitiva gobernando, hubo conflicto, hubo problemas. Entonces Pedro dijo lo siguiente: bueno, hermanos, es importante que dentro del cuerpo surjan estas inconvenientes, estas discusiones, estos problemas. Si bien podremos evitarlo, bien, pero no, es necesario y es bueno que surjan, porque se da a conocer qué es lo que hay en cada uno de vuestros corazones. Y habiendo conocido lo que hay en cada uno de vuestros corazones, en esto mismo vosotros pediréis perdón los unos a los otros y se restaurarán en amor, porque la multitud de pecados es cubierto con amor y misericordia. Si hay conflictos dentro del cuerpo, tiene que hablarse, hermano, hablen los conflictos, y es una sugerencia que les doy, porque prestamos oído, y a veces prestamos el oído a lo que dicen. Porque cuando usted escucha una mala conversación, nacida con una mala o buena intención, generalmente las malas conversaciones nunca son buenas, son malas. Póngale filtros usted a lo que escucha. No sea como Eva. Póngale filtros. Me va a bendecir, me va a edificar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito escuchar, pero no toda persona. Porque no me edifica, porque no me bendice, porque no me sostiene, porque no me suma, porque no me es de bendición. Entonces no te escucho. Elija a quién escuchar, elija con quién hablar. Elija a quién prestarle su oído. Uno cuando siempre ora le dice: Señor, préstame el oído de la gente para yo poder hablar la verdad de la palabra. Yo te pido a Dios el oído de la gente y agradezco que usted tenga la disposición de escuchar. Yo pido a Dios sus oídos siempre para poder dar el mensaje de lo que Él me habló a mí. Por eso es que debemos evitar de corrompernos con el oído equivocado. Samuel escuchó a la multitud escuche esto, y otro punto que le sumo a esto: las muchas palabras, las multitudes no siempre tienen razón. Las multitudes no siempre tienen razón. Pero todo el mundo dice que hay que hacer esto. ¿Quién dice que sea correcto? Por eso es que seamos sagaces y inteligentes en Dios, tomando los sentidos de, veamos, a ver, examinemos la situación, examinemos por qué lo dicen, para qué lo dicen, qué beneficio tiene si yo lo hago. ¿En qué bendice mi familia? ¿En qué bendice mi vida? ¿Cómo bendice mi comunión con Dios? ¿Me es de bendición? ¿Qué dice Dios a través de aquellas cosas que la gente dice que debemos hacer? Sea crítico, sea analítico antes de escuchar, porque muchos pueden estar equivocados. Una muchedumbre de gente crucificadle porque es culpable, y uno solo levantaba la voz. Ni hablaba, era el Señor. Uno solo tenía la verdad, Él era la verdad, pero la muchedumbre y la multitud estaba en complot para destruirlo, matarle, crucificarle porque es pecador, porque... No siempre la multitud tiene razón. No siempre la multitud tiene razón. Y entienda esto. Pero todo el mundo dice eso, hay que hacerlo, porque todo el mundo lo dice. Que lo diga todo el mundo. ¿Qué dice Dios? ¿Me bendice, no me bendice, me suma, no me suma? ¿Qué pasa con eso? Seamos sabios, no prestemos el oído, aunque lo diga el mundo entero, el presidente, que si eso va en contra de Dios y no te va a bendecir, no lo hagas, porque mejor tus oídos deben estar puestos en los mandamientos y en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Quién eres tú? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo lo debes hacer? ¿Y cuándo lo debes hacer? Porque el querer como el hacer en nuestro hombre interior lo pone el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis amados, vamos a dejar parte 2 para la semana que viene. Vamos a orar y vamos a hablar
no solo hemos hablado sobre la vista, los oídos, pero vamos a hablar sobre los más complejos, que son el tacto apresurado, el olfato corrompido. Vamos a ver claves espirituales en las cuales Dios va a abrir entendimiento, y vamos a hablar de redención. Por eso que no se pierda la siguiente reunión, que va a la parte 2 de los sentidos, puertas de caída o instrumentos de gloria. Parte 2, vamos a estar hablando en la próxima reunión. Yo quiero que me acompañen, vamos a orar. Vamos a tomar un tiempo para bendecir a Dios y glorificar a Dios.